Hola, buenas noches. Somos estudiantes de la Uniminuto, estudiantes de gestión de mercadeo de quinto semestre. Mi compañero Edward y quienes habla Paola Pacheco. Estamos con Alfredo, una persona muy importante, un gran emprendedor, Alfredo Montaner. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Edward? Muy bien, gracias. Alfredo, el motivo de esta entrevista es para que tú nos cuentes un poco más de ti. Pues yo soy panameño, estoy casado con colombiana, tengo 3 hijos colombo-panameños, y en esta etapa de nuestra vida estamos aquí en Colombia porque estamos desarrollando unos programas de emprendimiento, pero antes de ser emprendedor, yo estuve metido en el área del servicio público, fui vicealcalde de la ciudad de Panamá, fui embajador de Panamá aquí en Colombia, pero en un momento dado me incliné por el emprendimiento y ahora nos dedicamos a eso. ¿Qué te llevó a dedicarte o a tomar el camino del emprendimiento? Mira, hay muchas cosas. Primero, que las estadísticas a nivel mundial dicen que es muy complicado lograr los resultados que uno anda buscando en la vida siendo empleado. La mayoría de las personas que han logrado éxito financiero y han logrado hacer realidad las cosas que soñaban, la hicieron por el emprendimiento, ¿verdad? Entonces eso, y lo otro era la independencia, poder crear cosas mías. El mundo del emprendimiento es toda una aventura y las aventuras están llenas de riesgos. O sea, se nos ha enseñado que el empleo es algo que nos mantiene seguros, ¿verdad? Y el emprendimiento es un juego donde vas a tener que batallar con mucho riesgo, y es real. O sea, no es real que el empleo es seguro. Lo que sí es real es que el mundo del emprendimiento está lleno de desafíos. Entonces, los riesgos son muchos y son constantes. Pero desde mi punto de vista, el riesgo más importante que asume la gente que decide emprender tiene que ver con la mentalidad que nos ha creado la sociedad. La mayoría de las personas han sido educadas para trabajar para otro. Y la mentalidad de un empleado es muy diferente a la mentalidad de un emprendedor. Entonces, cuando un empleado o cuando una persona decide arriesgar porque ve que su empleo, su futuro no es tan bueno, decide arriesgar, lo hace con la misma mentalidad que fue educado para ser empleado. Y por eso es que hay un índice tan grande de fracaso. Entonces, el desafío más grande que nosotros tenemos es el de la educación. Es cómo funciona la mente de un emprendedor, entenderla y aprender que los riesgos son parte de ella. Entonces, en realidad no hay que tenerle miedo a los riesgos. Hay mucho y todos los días nace uno nuevo. Pero si tu mente está entrenada para enfrentar esos desafíos, el emprendedor no tiene que tener problemas. Sí, mira, todo depende de qué tipo de emprendimiento hablemos, porque hay emprendimientos de la vieja economía y hay emprendimientos en la nueva economía, ¿verdad? Y son diferentes, tienen riesgos diferentes y el mercado se comporta de una manera diferente. Claro. Estamos viendo aquí que tienes unos libros. ¿Nos podrías explicar un poco sobre de qué tratan y cuál es la enseñanza que de pronto nos pueden dejar cada uno de ellos? Si no me equivoco, hace un rato en la entrevista les hablé de que uno de los desafíos más grandes era la educación. Hemos sido educados, todo el sistema está diseñado para educar a las personas a tener un empleado, a ser un buen profesional. Y eso está bien, si eso es el futuro que quiere una persona. Pero los que buscamos mejores resultados, los que queremos prosperar de otra manera, los que queremos buscar tener más tiempo libre, más ingreso y más libertad, tenemos que emprender porque el empleo no te lo permite. Y como el problema es educativo, tenemos que salir a buscar una educación diferente afuera. Y la encontramos en 3 lugares diferentes desde mi punto de vista. Uno es la asociación correcta, es asociarse con emprendedores. 2 es la educación correcta, que es buscar libros que tengan que ver con esto. Por ejemplo, este libro dice las 10 diferencias entre los empleados y los emprendedores. Paola, hay muchas diferencias entre la mentalidad de un empleado y la mentalidad de un emprendedor. Por ejemplo, este es uno de los tantos libros, hay muchos libros que hablan sobre eso, pero veamos esta. Dice, primera diferencia, los emprendedores se educan más de lo que se entretienen. Los empleados se entretienen más de lo que se educan.
Para darte un ejemplo de diferencia de forma de actuar, ¿verdad? El día del partido de Colombia, Sí. ¿qué estaban haciendo la mayoría de los empleados? Estaban Estaban viendo, para ver el partido. estaban viendo el partido, ¿verdad? Sí. Y estaban gastando dinero. ¿Qué estaban haciendo la mayoría de los empresarios? Estaban viendo una oportunidad de ganar dinero y estaban creando promociones para que la gente fuera a sus negocios a ver el partido. Entonces, mientras uno gastaba y se divertía, el otro trabajaba y ganaba dinero. Okay. Entonces, hay diferencias muy marcadas y por eso es que la educación es clave. Bueno, Alfredo, nos has hablado sobre las diferencias entre el emprendimiento, pero hoy en día, ¿cuáles son los riesgos a los que se expone un nuevo emprendedor? Pues depende, ¿no? Hay mucha gente que todavía está tratando de montar negocios de la vieja economía. Entonces él va a tener unos riesgos, ¿cuál? Tener capital, competir con empresas muy grandes que si tu negocio empieza a prosperar, de una vez ellos montan la competencia y te quiebran. La cantidad de impuestos, las prestaciones laborales, ¿verdad? Y el tratar de prosperar en una economía donde nadie se ayuda a prosperar, sino por el contrario, hay como un canibalismo y todo el mundo está tratando de ver cómo prospera en función de las pérdidas de otras personas, ¿verdad? Entonces, depende de cómo vas a hacer tu emprendimiento. Hoy día hay muchos negocios que están creciendo en la nueva economía. Ustedes están viendo, independientemente si sea bueno o no sea bueno, si sea legal o no sea legal, me refiero a que si ya se ha aprobado en los países, pero ustedes ven, por ejemplo, Airbnb es la empresa más grande del mundo de habitaciones hoteleras, pero no tiene ninguna habitación hotelera. Uber es la empresa de transporte más grande del mundo, pero no tiene ningún carro. Entonces el mundo cambió. La gente está viendo cómo trabaja en una nueva economía que se llama la economía colaborativa, donde nos podemos unir y podemos prosperar juntos sin riesgos. Bueno, Alfredo, para culminar esta entrevista, yo quisiera que tú nos dieras un consejo a los jóvenes que queremos emprender. Que se arriesguen. La vida es una aventura y sin riesgo deja de ser vida. Hay que arriesgarse y ustedes que están jóvenes, pues todavía tienen mucho tiempo para fallar y lograr los resultados que quieren en la vida. Un día yo me hice 3 preguntas que yo quiero que ustedes como jóvenes se las hagan. La primera pregunta fue: ¿me veo haciendo o viviendo como hoy vivo por los próximos 20 o 40 años? Y la respuesta para mí fue no. Ganaba buena plata, tenía prestigio, tenía estatus, pero quería vivir en libertad. ¿Qué significa libertad? No tener jefe, no tener horario impuesto y poder construir la vida que yo quería. Yo sabía que eso era un desafío, pero así funciona la vida. Si quieres algo, tienes que ir por ello. La segunda pregunta que hay que hacerse es: después de trabajar todo el mes, ¿cuánto dinero me sobra? Y pónganse a pensar cuánto dinero les sobra para viajar, para hacer regalos, para disfrutar de la vida. El 98% de los empleados no llegan a final del mes, o sea, no tienen la posibilidad de tener dinero que les sobre. Entonces están sobreviviendo de quincena en quincena, de mes en mes, y eso les pasa por toda la vida. Entonces, esa pregunta a mí me asustaba. Y la única manera de yo poder crear más ingresos no era teniendo otro empleo, era creando mi propio negocio, y eso era un riesgo. La segunda y la tercera pregunta importante que había que hacer es: ¿qué pasa si yo mañana, por cualquier razón, pierdo mi puesto de trabajo? ¿Qué pasa en mi hogar? ¿Cuántos meses más yo puedo seguir viviendo sin entrar en un problema económico? Y cuando yo me di cuenta de que la gran mayoría de los trabajadores no puede demorar más de 3 o 4 meses sin trabajar porque de una vez entran en problemas económicos, independientemente de cuántos años lleve trabajando, porque yo a veces entrevisto a gente que lleva 40 o 50 años de estar trabajando y no pueden parar de trabajar. Y si no, pregúntense ustedes mismos si pueden parar de trabajar. Entonces, esas 3 respuestas me hicieron a mí tomar la decisión de que, como sea, valía la pena emprender. Así que los invito a que si esas 3 respuestas no les gustan, se arriesguen, pero
que se relacionen con personas correctas que le enseñen a emprender, porque a veces la gente que nos rodea, a la quienes les pedimos consejo, el conocimiento para guiarnos para montar una empresa que nos funcione. Así que es muy importante saber a quién le pedimos consejo. Así que muchachos, jóvenes, emprendan, atrévanse, arriésguense, pero asesórense de las personas correctas. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Creo que el valioso tiempo que nos dedicaste para darnos esta información ha sido muy gratificante. Este es un pequeño informe de lo que queramos mostrar que es un emprendedor y cómo debemos emprender de la mano de personas que ya lo han hecho y que realmente desarrollan actividades que nos llevan a desarrollar una buena actividad de emprendimiento. Quería aprovechar para felicitar a la universidad y a la persona que está a cargo de esta materia, porque pues en muy pocas universidades se le está haciendo o enseñándole a las personas a materias que tengan que ver con el emprendimiento. Aprovechenlo, pero salgan a aplicarlo, arriésguense, va a valer la pena. La vida es una aventura y el emprendimiento es una aventura apasionante, va a valer la pena. Muchas gracias, Alfredo, por tu tiempo. Ok, gracias.